Hola, ¿qué tal? Desde el Centro de Investigación y Estudios Filosóficos, eh, hoy vamos a hablar sobre el materialismo histórico. Eh, Viendo la circunstancia y de la cual podemos, yo creo que sí, por lo que estamos observando, viendo los acontecimientos, que se ha llegado ya a una situación de exageración de la maldad, de ese lado que decía, en esa contradicción que manejan, tanto en la fenomenología de Hegel como el materialismo dialéctico de Marx. eh, ¿Hasta qué punto eh, se ha llegado? No documentados ellos, nosotros sí. La documentación, por ejemplo, de la conquista de España, se daba que españoles desmembraban a los niños miembros, se los daban a los perros para que se comieran a los niños, eh, a, a, los adultos, de nada más de puro gusto, dejaban perros sin comer para que pudieran destrozar cuerpos y se los comieran adultos. Eh, Datos de estos que se recopiló. Y después, que fue siglo XVI, siglo XVII, también hubo toda una serie de atrocidades, pero yo sigo asombrado por esta actitud. En Karl Marx tal vez se puede decir, porque él creía que a través de esta contradicción de los sucesos podría salir algo mucho mejor. Eh, Viendo los acontecimientos actuales en los cuales ya no se estuvo a punto de un desencadenamiento nuclear, con las posibilidades de que aparezca eh, posteriormente, eh, y las atrocidades que están pasando actualmente, la documentación del siglo XX, que no lo vieron. Hegel muere en 1831, 33, nace en 1813 o 18 Karl Marx, muere en el 85, parece. Entonces no alcanzan ellos a tener una visión más amplia del mundo para objetar esta ideología que van a ellos a fundamentar de la realidad que ven que es una realidad atroz. Tal vez no era o no se comunicaba tan fácilmente los acontecimientos como ahora lo podemos nosotros obtener. Eh, eh, entonces, con esta situación y partiendo de toda esta comprobación de datos, yo pienso que no es posible que se dé ese tipo de circunstancia para que de ella se produzca una circunstancia nueva. Viendo esto, el, la maldad que estamos viendo de los últimos 20 años es tremenda. El sionismo, tremendo, los acontecimientos. Ucrania ahorita, eh, matando tanta gente, que no es posible, creo yo, que no es posible que este tipo de circunstancias sea la norma para seguir en un desarrollo, en una evolución. Yo sí parto de, claro, datos que ya se dieron, comprobados. Yo parto de que esto no fue así. Yo sigo insistiendo en esto, en que este periodo es un periodo de decadencia del ser humano que empezó hace 40,000 años, no es de apenas o una circunstancia de la cual surgió el ser humano como tal. No, no es posible. Y la prueba lo vemos en estos últimos
2500 años han aparecido grupos, han desarrollado un progreso, pero se han desmoronado, se han autodestruido y destruido otros pueblos. A nosotros la invasión española nos afectó demasiado hasta la fecha. Hay secuelas todavía en individuos, bastantes, este tipo de acto. Y no es posible sostener esta teoría de Hegel, ni tampoco de Karl Marx, porque hay la posibilidad de que nosotros desaparezcamos ya ahorita con el alcance del desarrollo tecnológico y esta intención de maldad. Es muy fácil que desaparezcamos y no como antes, que se hacía territorialmente, geográficamente, desaparecía un grupo, no afectaba a los demás grupos. Pero ahora no, ahora ya la interacción es global, planetaria, y lo vemos en la última pandemia que sufrimos del COVID. Se debió por qué el desarrollo y por qué el aumento de esta infección que se dio mundialmente, pues los enlaces que se tiene de comunicación de país con país, de nación con nación, y entonces no es fácil hacer un cerco sanitario que pudiera salvar este tipo de contagio. No fue tan fácil. Aquí llegó un año después, pero llegó. Entonces, estamos ya en un solo grupo, vamos a decirlo así, y no es posible que podamos salir o puedan salir otros grupos librados de esta situación. Entonces, yo pienso que lo estaba diciendo uno de lo que ahora se llama la prensa alternativa, el coronel Douglas MacGregor, lo estaba diciendo, está aquí en la página, está muy buena la reflexión, el análisis que hace él, de que por qué esta violencia, por qué estas guerras, por qué se lleva a cabo esto, la ambición de unos cuantos, el efecto de ello es la destrucción de muchos. Entonces, estos mecanismos ya fallaron, ya se exhibió esta ideología que yo digo y otros más, no nada más yo, de la era de la decadencia. Ya no hay más que hacer con todas las barbaridades, el salvajismo con que se ha hecho. En África también se hizo lo que es en el Índico. ¿Qué más se puede hacer de las matanzas que se han llevado a cabo en los últimos 150 años? ¿Qué más se puede? ¿Sí? ¿Qué más podemos ver de la maldad? ¿Qué más sigue? ¿Qué pudiéramos imaginarnos que haya todavía un desarrollo más de la maldad que ya se ha hecho ahorita? De lo que han llevado a cabo individuos, el sionismo, por ejemplo. ¿Qué más se puede ver? Niños, mujeres, civiles, intencionalmente asesinados. Gaza, lo que es Líbano Sur, bombardeando a civiles, no es a militares, no es una guerra declarada como tal, una confrontación en la cual de igual a igual se crea la violencia, sino aquí hay de un solo lado. El problema de Ucrania, de alguna manera también lo hizo Estados Unidos. Ese instrumento que tienen ellos de la CIA llegó a violar un acuerdo que se había hecho con Gorbachev, dijeran verbal, pero se hizo un acuerdo. Y también, ¿y qué es producto de eso? Igual asesinatos que estamos viendo hoy. Moscú es atacado hoy. Y ahora sí, yo creo, Putin estaba esperando una situación que librara
la muerte de miles de ucranianos civiles. Eso es lo que estaba él tratando de evitar. Ya no es posible. El Zelensky y este grupo de individuos ya arriesgaron todo, están pegando con todo ahorita ya Moscú. Algo va a pasar y otra vez volvemos al punto, ¿sí? Seres humanos asesinados, muertos, y este tipo de trama, ¿a dónde va? ¿Sí? Lo único que observamos es una violencia ya, ahora sí, un lado ya predominante, la maldad, y yo creo que no es por ahí el desarrollo, lo que yo decía. Esto no fue lo que sostuvo, esta circunstancia no sostuvo en el desarrollo de 6 millones de años, no fue posible y no es posible como lo estamos viendo ahorita en 2500 años, que es nada. Entonces, esto tiene que cambiar, tiene que volver a ser lo que fuimos antes de esta decadencia, antes de esta era, lo que fuimos en donde el sostén fue la virtud, fue la bondad, principalmente la paz en segundo, y de ello, fruto de ello fue el amor. Eso fue como se pudo sostener nuestra raza durante 6 millones de años. No hay otro factor. El factor climático del planeta, ese ha sido igual, han sido siempre un meteoro de cualquier tipo de situación crítica, lo es, y eso sí, forma natural que no se puede responder a este tipo de situación con una protección de ello, no es posible, terremotos, huracanes, etcétera, no es posible. Pero lo otro, lo que sí pudo haber sostenido al ser humano y llegar hasta aquí, todavía son estas virtudes que se acuñaron en la conciencia del ser humano y se tienen. Yo le decía a una persona apenas, en nuestro país en realidad no hubo una gobernanza en el tiempo del PRI y del PAN, se gobernaba y todavía ciertas situaciones, el efecto también, ciertos lugares se gobierna por la conducta del ser humano, de los que vivimos aquí, no por un gobierno eficiente que lleve a cabo la administración. Eh, estamos en una situación nosotros delicada, sí, estamos en una cuestión delicada que hay que trabajar, eso es todo, no echarse en la hamaca. Ahorita el gobierno de aquí de México no está para echarse en la hamaca, está para aprender. Fíjense que una de las cosas que pasó aquí cuando llega el PAN al gobierno, de alguna manera lo sorprende y ya están en el gobierno, pero no traen un grupo de trabajo preparado y se ven obligados por ello a ocupar los mismos hombres que tenían el gobierno, que eran priistas la mayoría, y condicionados a ese tipo de actitud. Entonces, pues no le queda otro al gobierno, tan solo cambian 10 personas, 15 personas arriba, pero los siguientes, vamos a decir, subalternos, ellos siguen lo mismo, siguen quedando y hasta la fecha. Hay todavía individuos que están dentro del gobierno, en la administración pública, del viejo régimen. Lo vemos en el Poder Judicial, lo que veíamos, ¿sí? Apenas le dan a Israel Vallarta la libertad. Uno o dos parece que de sus familiares siguen en prisión. ¿Cómo es posible esto? ¿Sí? Bueno, una de ellas es esto. Se comprueba de que todavía hay individuos con esta actitud negativa, con esta actitud de maldad que se tiene, que debemos lo más pronto posible nosotros de arraigar esto en nosotros, en nuestra sociedad, porque si no, tarde que temprano vuelve nuevamente como una enfermedad y la padecemos otra vez. Entonces, es muy importante este cambio. El espíritu humano tiene que cambiar.
tanto en nuestra nación como a nivel mundial, tiene que cambiar para que podamos seguir viviendo en esta historia, ¿sí? Material. Es lo único, es nuestra conducta la que debemos de cambiar, no hay otra, en este sentido del materialismo histórico. Entonces llegamos a este punto, ya se exhibió, ya no hay nada más que exhibir en esta ideología socioeconómica en la que vivimos, de que unos cuantos aprovechan, y a tal punto exageradamente, la riqueza, y la mayoría padeciendo, trabajando, ¿sí? Esto ya no puede, ya no da para más. Ya está en el mundo, ya está hecho, y viene esta situación. Se van a ver en estos próximos años, en Europa, en América Latina, se ven estos próximos 5 o 10 años, se van a ver porque ya al pueblo, al ser humano, ya se le dio todo en esa ideología, ya se le dio todo, ya se le exhibió todo, no hay más. Y de aquí que necesario, necesario. Y por tanto, esta teoría marxista, soy socialista y marxista, respeto al marxismo. Yo conocí, respetando y con un afecto tremendo, dos profesores, marxistas ellos, pero hombres coherentes, sobrios con su ideal y dignos de ser, ¿sí? Marxistas. El doctor Adolfo Sánchez Vázquez y el doctor Pereira, doctores en filosofía, doctores los dos, otros más que tan solo en las obras, que fue Palillo, otro gran, el ingeniero Eberto Castillo, otro marxista también, respetado y digno por ese lado. Pero esta teoría del materialismo dialéctico creo que no funciona, no va a funcionar. Y la fenomenología de Hegel tampoco. No va a funcionar. No es natural al ser humano. La contradicción que se observa en estos dos autores investigadores es de este tiempo, es de una decadencia que ellos vieron como normal. Yo este tiempo lo veo como una decadencia. ¿Sí? Bueno, que estén bien.